Yo quiero que hablemos un poco sobre la oración. Parece que nos bajáramos de nivel, de hablar y de compartir recién lo que estábamos viendo de Renington, de Facebook, de tantas otras plataformas que hay, a la oración. Y sabe, no. Muchas veces se ha hablado muy bajo en cuanto a lo que es la verdad de la oración. Sinceramente, no tenemos todavía bien clara la forma en que nosotros, todos los humanos, podemos orar. Hace mucho tiempo, por ahí, se decía, la oración tiene poder. Esta es una parte buena, sí, pero tiene dos verdades. Una es que es bueno orar. Es bueno poder tratar de manifestar nuestra necesidad al Todopoderoso, al Omnipotente, al Omnisciente, al Omnipresente, al Inmutable. Todo esto es Dios y mucho más. No te puedo dar todos los atributos porque si no tardaríamos mucho en poder explicarlos. Este es Dios, santísimo, santo, santo, santo. Y que tiene toda su simpleza de poder venir y manifestarse en nuestras vidas, cuando realmente lo sentimos y cuando nos ponemos en el nivel que tenemos que ponernos. Mucho se ha dicho de la oración así, de esta manera, o un poco como lo dije yo, o menos. Pero también cuando decimos la oración tiene poder, puede haber una falsa doctrina. ¿Qué quiere decir doctrina? Enseñanza. Puede haber una falsa enseñanza. Porque entonces nos creemos que los poderosos somos nosotros con nuestra oración. Y la realidad no es así. La realidad es que nosotros, como simples humanos, nos dirigimos al Todopoderoso. En nuestra simpleza, en nuestra sencillez, aún en nuestra rendición, nos dirigimos al Omnipotente. Si no nos creemos que nosotros le ordenamos a Él y que nosotros podemos dirigirlo a lo que Él tiene que hacernos, o tiene que darnos, o tiene que manifestarnos. En realidad, por ahí nos ponemos en un nivel que está mal, porque Él es Dios. Nosotros no somos dioses. Hay una palabra que muchas veces la usamos comúnmente, y la he usado, pero cuando entendí lo que quiere decir no la dejé de usar. Sogenia, genio. ¿Sabe dónde viene la palabra genio? De un genio que justamente se empezó a hacer en la historia de Aladino, y bueno, poco más se podía ir a estar, pero no me gusta estar introduciéndome tanto en esto. Y eso era como alguien que salía de una lámpara y te daba lo que vos querías. Los deseos que vos tenés, Él te los da. Y tenerlo a Dios así es como que Él te tiene que servir y sea el serviente tuyo. Que sea el que te lave los platos, que te limpie el piso, que te pase trapo por la cara o te haga... No, ese no es Dios. Ese no es Dios. ¿Te das cuenta? Si no, deja de ser Dios. Él va a hacerlo, porque Él lo hizo con su Hijo Jesús.
lo envió para que viniera a morir, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios mismo también, y ser como cada uno de nosotros, pasando con todas las miserias que nosotros mismos hemos pasado, o que mucho más de lo que nosotros hemos pasado. ¿Te das cuenta? Entonces a esto tenemos que ir ahora en la oración. ¿Por qué nosotros tenemos que hablar con Dios? Eso es la oración, hablar con Dios. Así como ahora estamos hablando, comunicándonos, porque tenemos la necesidad de hablar con Él. Y porque Él, el ser totalmente inmenso, que la inmensidad de Él no alcanza en nuestra mente, se digna a manifestarse en nuestra vida, a poder hacer sus obras y mucho más de lo que nosotros ni siquiera alcanzaríamos nunca sin Él, sin Él. Uno dice, pero ¿por qué yo tengo que estar hablando con Dios? Porque necesitamos hacerlo. Es una necesidad totalmente importante. Pero así como hoy compartía Ludmila, así como un niño se comunica con su madre cuando necesita que le dé el pecho, un bebé, ¿cómo lo hace? A ver las madres acá que tuvieron bebé. ¿Eh? Exacto. Como sea, como lo entiendas, como lo necesites. Por eso Jesús pone el ejemplo del niño. Si no te vuelves como niño, si no te vuelves sencillo, si no te vuelves ahí totalmente en tu debilidad, en tu necesidad, no entrarás al reino de los cielos. ¿Entiendes? Porque si no, tenemos el gran problema de que nosotros nos vamos a otro nivel, nos ponemos con nuestra soberbia y soberbiamente le pedimos a Dios. Ahí vamos por mal camino. ¿Te das cuenta? Ahí vamos por mal camino. Y he escuchado soberbiamente pedirle a Dios. O a un nivel de creer que ya estamos como para recibir lo que tenemos que recibir, lo que sea, porque yo soy un hijo de Él. Es su misericordia hemos recibido de poder ser hijos de Él. No lo merecemos. Por gracia, Él nos hace hijos. Por la gracia es el regalo que Él nos da de hacernos su creación, hacernos parte de su reino, de toda la inmensidad que tiene para manifestar en nuestras vidas. Podíamos ir a ahondar mucho más, pero no quiero retenerles en todo este tiempo. Y esto es lo que quiero compartir, algo de lo que tengo para hoy. ¿Cómo orás a Dios? ¿Cómo hablas a Dios? A veces, en lo que yo, por ejemplo, aprendí cuando era chico, era hacer un rezo, ¿no? Entonces le rezaba a Dios. ¿Sabe dónde viene la palabra rezo? De repetir algo conocido. Una frase, una oración ya hecha, que yo la repito, pero que no está de mi verdadera sinceridad con Dios, sino de algo repetido, de algo ya enseñado, pero que no es mi verdad, que no es lo que yo necesito hablar con Él. Esto es lo que me pasaba a mí cuando no conocía la verdad de oración o de poder hablar con Él. La oración es el hablar sencillamente como estamos, como somos, como lo hace un niño. En su lenguaje, a veces ta, 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 ta. Y ese ta, 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 la madre empieza a entender el ta, 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 ta de ese niño. ¿No es así?
O gugu, gugu, gaga, gaji. ¿Qué entendiste? Nada, pero bueno, la madre empieza a entender que ese niño quiere eso. Dios te entiende. El lenguaje que hables, en la necesidad que tengas. Pero con tus mismas palabras, no con otras que te quieran imponer o que te quieran exponer o que te quieran inventar. Son las tuyas, las que tengan como seas, como estés, en el momento que estés, la situación que estés pasando, lo que estés viviendo. Él quiere que sea así. Quiero que vayamos un poco a Lucas 18. La Biblia, Lucas 18, versículo 7. Hay una pregunta que hace el escritor Lucas, un doctor de aquellos tiempos, por supuesto, no de ahora. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Vamos a compartirla. Tal vez usted lo tenga en otra versión. No está la misma. ¿No? NBI. Ustedes tienen por ahí Reina Valera. ¿Está lo mismo? Hay hay algunas palabritas diferentes, ¿no? Pero dice el mismo sentido. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman día y noche? ¿Se tardará en responderles? Uno a veces quiere que todo sea ya. Hoy en día tenemos esto, ¿no? Queremos una banana totalmente reducida a líquido, y la ponemos en la licuadora y ya está. Está hecho el líquido, la licuadora, tiene el licuado. Pero no es así en Dios. No es que ya está, ya tenés. No es así, Dios. Tenemos que rendirnos a Él. Tenemos que entender que Él es Dios y no nosotros. Que Él va a hacer las obras grandes que muchas veces nosotros no podemos llegar y que están en nuestra vida, en nuestra necesidad, sí. Pero nunca tenemos que creer o irnos al otro extremo de decirle, bueno, yo le ordeno a Dios y Dios me da. ¿Te das cuenta? Cuidado. Dios no se tarda. Lo que pasa es que nosotros muchas veces somos muy exigentes. El nene o el bebé también dice, ya, ¿no es cierto? Empieza con esto de exigir. Y bueno, los humanos también somos así o peor que el niño. Porque en la sencillez del niño nos damos cuenta que lo pide porque es su forma, su niñez. Pero nosotros los humanos ya hemos alcanzado otra dimensión de nuestro entendimiento. Entonces no tenemos que ir a con Dios. Y esa es la pregunta de lo que decía, la insistencia. Muchas veces podemos ser muy insistentes con Dios. Insistimos, como si Él nunca hubiera entendido lo que nosotros hemos pedido. Dios ya te entendió. En toda la simpleza de lo que vos le dijiste, Dios ya te entendió. Pero Él está viendo si te va a dar esto que vos le pediste, porque ya sabe que por ahí es bueno que lo recibas. Sinceramente. Y vos decís, sí, pero es mi necesidad. Estoy así. Y Dios ya sabe de que sí te va a hacer el bien, nunca te va a hacer el mal. Porque en su palabra dice que
Él tiene pensamientos de bien y no de mal, para darnos el fin que esperamos. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí tenemos que entender. Versículo 27. Yo no le leo todo el párrafo porque usted lo puede leer en su casa, si no me llevaría más tiempo el poder seguir con todo este tema que hoy traje para compartirles. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, aclara Jesús. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Cuántas cosas hay imposibles en tu vida? Son posibles para Dios. Son posibles para Dios. Él lo tiene todo. Él lo hizo todo. Ya creó. Uno levanta los ojos arriba y ve la inmensidad de los cielos. Y la verdad es que lo que vos ves con tus ojos ni siquiera es la mitad de lo que es verdaderamente los cielos. Es mucho más. Es mucho más. Cuando un avión te lleva a otro país, yo no he viajado nunca en aviones, pero he visto. Valeria, vos sí viajaste, ¿no? Ahí te das cuenta. Mi esposa sí viajó. Y ahí te das cuenta. Subís a una montaña o un peñasco nada más y mirás ahí abajo y te das cuenta. Esa es la inmensidad y mucho más del Todopoderoso. El Dios grande, el Dios maravilloso. Un ejemplo que ustedes quiero que piensen, no lo voy a leer, lo he leído otras veces. Porque Jesús, siendo el Hijo de Dios, se levantaba muy temprano, siendo aún oscuro, y se iba solo al monte a orar, a hablar con Dios, con su Padre, siendo Él también Dios. ¿Por qué? Pregunta, para que nos hagamos un poco. Cuando nosotros muchas veces nos levantamos a la mañana y primero vamos a esto, a hacer lo otro, ahí, a esto, acá, allá, y después nos acordamos de orar. Nos acordamos de hablar con Dios. Cuando necesitamos H, D, F, G, ahí hablamos con Dios. Pero Jesús, siendo el Hijo de Dios, Dios mismo, se levantaba muy temprano, siendo aún muy oscuro, y se iba a orar al monte con su Padre. ¿Entendés? Ahí está la simpleza de lo que también nosotros tenemos que aprender a ver. Cuando tus ojos se abren, lo primero que tenés que hacer es hablar con Dios. Porque podés tener un arito más de vida. Podés tener un minuto más o un día más de vida. Si la vida te vino en ese día, es gracias a Dios. Si no, ya no estarías. Ya no estaríamos. Esa es la verdad también. El ser humano se ha ido a un nivel que realmente es embromado, es difícil y lo que se vive. ¿Pero por qué? Por el orgullo del ser humano, del hombre. Se ha levantado a un nivel de exponerse más que Dios. La soberbia lo ha llevado a esto. El orgullo lo ha llevado a esto. Y en la palabra de Dios dice que eso Dios lo aborrece. Porque la verdad, si nosotros nos exponemos en este nivel, estamos creyendo dioses. La palabra diosa, o sos un dios, hoy en día es muy usada. Cuando le decimos genio a alguien, estamos diciéndole Dios. O genia, estamos diciéndole Dios. Entonces, ¿dónde queda el verdadero Dios? ¿Te das cuenta?
Yo vi la necesidad en estos tiempos de compartirte este tema, porque es importante entenderlo, dónde tenemos que ir, cómo tenemos que ir a Dios, cómo tenemos que buscar a Dios, en qué sentido, en qué nivel. El más bajo, de mayor rendición. Nosotros su creación, para el que lo creó todo. Pájaros, aves que vuelan y que hacen su naturaleza o su forma natural de vivir. ¿Y cuándo oyeron a un pájaro no cantar? Si lo oís es porque está cantando. En la mañana temprano, un pájaro canta. ¿Cuántos, vamos a hacer sonido de pájaros, podés escuchar? Si te levantás y te pones poner el audio en la naturaleza. Muchísimos. Ninguno es para quejido. Todo lo contrario. Es de dar su trino de agradecimiento a la creación. Así también tenemos que ser con nuestro Dios. Él nos ha creado. Él te ha creado. Él tiene todo para darnos. Cuando se quejó el hornero de tener que hacer su casita con paja y barro, sigue siendo hornero. Pero uno lo ve allí y cómo queda asombrado cuando ve el nidito que ha armado, todo de barro y paja que ha podido juntar. Y allí cría a sus pollitos o a sus crías. Exacto. Pero bueno, el águila, uno lo ve como realmente, lo ves, y hace poco mandó una enseñanza de los águilas. Y el águila, para tener sus crías, las pone en el peñasco más alto, que puede tener una hendidura importante, donde ahí puede hacer su nido para sus crías y tenerlas en el mejor cuidado, sin que ningún, vamos a decir, de los que son los que van a comer, los predadores, puedan llegar. Pero están cuidados. En la palabra habla que Dios es como así también como el águila, o más que el águila para cada uno de nosotros. Tengamos esta dimensión de Dios, entendámosla, por favor. Si no, muchas veces nos vamos al otro extremo. Lucas 18:9. Allí nomás. Lucas 18:9. Lucas 18:9 dice lo siguiente: algunos que, confiando en él mismo, se creían justos y despreciaban a los demás, Jesús les contó una parábola. Mire, algunos que confiando en sí mismos, ¿no le parece muy natural esto hoy en día? Algunos que confiando en sí mismos se creían justos y despreciaban a los demás, ¿no le parece también muy natural? Jesús les contó esta parábola. Y la parábola se trata de lo que era el fariseo y, en este caso, un recaudador de impuestos, un publicano de aquellos tiempos. El publicano era lo que es más despreciado en aquellos tiempos, porque era el que tenía que cobrar los impuestos de parte de Roma para sacarle el dinero a los israelitas. Entonces lo despreciaban. Como hoy en día, ¿no? Los impuestos nos cuesta mucho pagarlos, ¿no? Es tan caro, ¿no?
y cada vez se van más. Pero en este tema es que ellos eran despreciados porque tenían que hacer otro trabajo. A veces había algunos que metían la mano y sacaban algo más, se guardaban. ¿No? Hubo unos cuantos que están escritos en la palabra que después cambiaron su vida y entendieron a Jesús y se arrepintieron y dejaron todo lo que robaban. Pero el fariseo también era un religioso sabio de aquellos tiempos, que con todos sus conocimientos y con su religiosidad se creía más que cualquier otro. Cuidado con nuestra religiosidad, porque por ahí nos ponemos a nivel del fariseo. Cuidado. Porque en la verdad no somos más porque creamos. Al contrario, tenemos que entender el nivel que tenemos. Seguimos siendo creación. Seguimos siendo seres creados por Él. Hoy muchas veces se ha dado este nivel de oración de que yo mando y Él hace. No yo mando, Él manda. Yo le pido para que lo haga. ¿Entendés? Cambia, ¿no? No yo mando y Él hace. Y esto es lo que justamente está enseñado en toda la parábola del fariseo y el publicano. Dice el versículo 14, les digo que y no aquel volvió a su casa justificado ante Dios, porque todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, el que se humilla será enaltecido. Versículo 14 del capítulo 18 les leí. Y se refería al enaltecimiento que había tenido el fariseo y la humillación que había tenido el publicano. La diferencia. Esa diferencia es importante en nuestra oración. Es mejor que siempre nuestra oración sea desde la humillación. Humillarnos delante de Él. El nivel de muchos salmistas, vos lees los salmos, te vas a encontrar con la humillación, con la sencillez, con el ruego, con el clamor a Dios. También parte de la oración. ¿Te das cuenta? Esto es totalmente fundamental en la forma en que podemos comunicarnos con Dios. 19 de Lucas 9 al 10. 19, 9 al 10. Y después quiero ir a lo más importante de hoy, porque creo que ya he dado algunos parámetros importantes como para que los puedas entender. 19, 9 al 10. De Lucas. ¿Lo tienes? Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Le digo Jesús, ya que también, hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscarlo y a salvar lo que se había perdido. El relato se trata de Zaqueo. ¿Zaqueo qué era? Un publicano, un cobrador de impuestos. Los fariseos tenían al publicano como lo peor. Jesús llegó a ellos. Y así ellos también entendieron y se humillaron. Jesús llegó a los niveles que estaban completamente rechazados en aquel tiempo. La mujer samaritana, una mujer que realmente se sentía de lo peor, mal, completamente. Te invito a que busques en The Chosen
relato allí en la forma en que lo expresa. The chosen es los elegidos. Y te vas a quedar pasmado de cómo Jesús la trató a esa mujer. Con la sencillez, con el amor en que Jesús la trató. Cuando todos la despreciaban, me tenían allá, en lo peor. Jesús la amó. Pero en el sentido verdadero de amor, no en el que tenemos hoy en día. Y le mostró su amor. Así es Dios. En su inmensidad se digna a manifestarnos su amor, al escucharnos y aún al darnos aún más de lo que necesitamos. No lo que necesitamos, aún más de lo que necesitamos. Porque nosotros no entendíamos que era eso. Él nunca nos va a dar algo para mal. Dice que padre hay que le dará a su hijo si le pide pan a una serpiente. Bueno, hoy en día sí hay muchos padres que lo hacen. Pero Dios no. ¿Te das cuenta? Dios no. Dios no te lo da. Porque Dios sabe lo que verdaderamente necesitas. Vayamos un poquito a Romanos, al libro de Romanos 8:14. Romanos 8:14. Allí el apóstol Pablo enseñaba sobre la oración y también cómo es necesario poder entender el orar, el hablar con Dios. Por tanto, hermanos, dice el versículo 12, tenemos una obligación que no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, a nuestros pecados, a nuestra forma de vivir siempre con todo lo malo, a eso se refiere. El versículo 12, pero el versículo 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Y ustedes recibieron un Espíritu, y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que adopta a los hijos y les permite clamar, Abba, Padre. Les permite clamar, Padre querido, Padre amado. Podemos decirle a Dios, Padre amado. Abba, Padre. Fue el clamor de Dios mismo, Jesucristo, en la cruz. Padre querido, ¿por qué me has abandonado? Padre amado, ¿por qué me has abandonado? Allí en la cruz. ¡Abba! ¡Abba! Se escuchó en la cruz, siendo el Hijo de Dios. Este es el nivel de nuestra oración. Dice, el Espíritu mismo, versículo 16, les asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, como si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Versículo 17 de Romanos 8. Dios tiene toda la gloria para hacernos parte, para manifestárnosla, para dárnosla, para hacerla real en nuestra vida. Pero cuando lo entendemos de un nivel de que somos hijos adoptados por Él, Él pagó el precio por nuestra vida. Él manifestó sus obras. Él hizo todo para nuestra vida, para lo que somos en nuestra humanidad. Es por eso que nunca vamos a recibir menos. No, siempre vamos a recibir más. Pero en el nivel cuando entendemos que Él es Dios y nosotros su creación. Simplemente su creación. Y nos rendimos a Él.
Esto te va a dar la sencillez de poder cada día levantarte con gratitud a Dios. Aunque te duela la espalda, aunque te duela la cintura, aunque estés con algunas cosas que son problemas, que son situaciones en tu vida, pero que también las entendiste que con el Dios que tenés pueden no ser nada, porque Él se hace así, ya está. Hecho está, hecho está. El mismo Jesús en la cruz tuvo una proclama en su muerte en la cruz. Él dijo, Tetelestai, allí arriba, donde estaba. Tetelestai. ¿Sabía qué quiere decir Tetelestai? Hecho está. Hecho está. Y esa expresión todavía sigue resonando en los cielos cuando vos tenés una oración. Hecho está. Hecho está. Hecho está. Por el sacrificio, por el amor de Jesús. Así en la cruz lo recibiste. Ya está hecho. Ya está manifestado en su magnificencia. ¿Te das cuenta? Hecho está. Porque Jesús sencillamente vino a hacerse hombre humano para darnos su salvación, darnos su amor, darnos de su misericordia. Y así entonces nuestra oración tiene que aprender a elevarse en un nivel allá abajo. ¿Cómo se entiende esto? Sí, tiene que aprender a elevarse en un nivel allá abajo. Los que creen en Mahoma, no me recuerdo bien la cantidad de veces en que ellos se postran ante Mahoma. Pero en su día son muchas las veces en que ellos hacen. Yo lo hago despacio porque si no mis huesos no dan. Postración ante su Dios, Mahoma. ¿Qué es Mahoma al lado de Dios? Nada. Porque Mahoma murió. Jesús murió, resucitó y está vivo. Mahoma está en una tumba allí, que está todavía, los huesos ya no se encuentran más. Y así muchos otros dioses a los cuales le creen. Pero Dios o Jesús no. Nunca más se encontró parte de su cuerpo. Todavía lo siguen buscando en el sepulcro. Siguen tratando de excavar. Pero van a excavar y van a excavar y no lo van a encontrar. Porque resucitó y está vivo completamente. Ascendió a los cielos en toda su dimensión de lo que Él es. Entonces ahí es donde tenemos que aprender a entender. Tendría mucho más para poder hacer. Mira, Ludmila el otro día, en la parte del bosquejo que tiene que estar imprimiéndolos a ustedes o pasándole, me dice, papá, ¿cuánto te pongo de los pasajes? Porque tenés ahí alrededor de un montón, me dijo un número. No, querida hija, te voy a dar algunos más. Yo a usted le voy a dar menos para que no se pongan mal. Pero creo que bastante fueron los ejemplos que les he dado para que ellos entiendan cómo tienen que poner ahora a nivel su oración. Cómo tienes que poner a nivel y cómo lo tenemos que poner cada día delante de nuestro Dios. Él es Dios. Él es Dios. Nosotros no somos dioses. Isaías no está puesto en la impresión, pero lo debes tener en tu Biblia. Si buscas, si tenés en tu celular, si no trajiste la Biblia. Isaías es un profeta. Y justamente Isaías tiene una visión. Isaías ya estaba profetizando y sirviendo a Dios.
recibiendo revelaciones de Dios y siendo un siervo importante en todo lo que Dios le revelaba y le manifestaba. Pero cuando uno lee Isaías, capítulo 6, Isaías se encuentra con una visión totalmente tremenda que nosotros no la podemos describir la realidad que era. Había muerto el rey de esos tiempos y parecía que todo quedaba totalmente mal. Entonces Isaías estaba mal también con su necesidad porque no sabía qué iba a seguir del país, de la situación, como hoy, ¿no? Como está la situación hoy, no sabemos qué va a pasar con el mundo entero, o con nuestro país principalmente, más que el mundo entero, con las cosas que suceden. Y en otros países también, no crea que solamente acá. Dice que en el año que murió el rey Usías, vi al Señor excelso, sublime, sentado en su trono. Las orlas de su mano llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas, y con 2 de ellas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies, y con 2 volaban. Y se hacían el uno al otro, se decían el uno al otro: Santo, 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 el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo. Entonces grité: ¡ay de mí, que estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. Isaías se sintió lo peor de poder haber tenido aquella visión de la esplendorosa manifestación de Dios, siendo un siervo importante, con revelaciones tremendas que aún hoy todavía están tratando de poder estudiar, porque se están cumpliendo. Dios le reveló mucho, pero él también tuvo que aprender a hacer lo que recién hice. Pero no a nivel de solamente quebrar el cuerpo, sino de quebrar nuestra vida delante de él, en nuestra oración. Quebrarnos totalmente. Expresarnos en la realidad, lo que somos ante la excelsa creación que Él tiene y de lo excelso o excelentísimo que Él es. ¿Entiendes? Hoy en día muchos que dirigen desde arriba en las situaciones que vivimos se creen los grandes excelentes, pero ante Dios no son nada. En la realidad no son nada. Cuando uno tiene que ver a una grande autoridad, ¿no? Por ahí se viste de lo mejor y se trata de presentar porque va a ir ante esa importante persona, pero esa importante persona ante Dios no es nada. Lo supera todo nuestro excelente Dios. Su excelencia es la máxima. Pero nosotros no podemos presentar como estemos. Es más, Él quiere que nos presentemos como estemos, como estamos, como lo necesitamos, en la misma sencillez de lo que somos. Él nos ama. Él nos ama. Te doy un último ejemplo. Jesús vio a varios que estaban allí
delante de él todos fariseos, religiosos de aquella época. Se presentó ante ellos a escucharlos y ellos querían traerle una mujer que había pecado o que había hecho algo mal, porque era una prostituta en aquellos tiempos. Y Jesús sencillamente se puso así y empezó a escribir en la arena. Mientras ellos estaban con toda la ira para levantar las piedras y matarla a piedrazos. No sé si y no tiene ningún pecado, que levante la primera piedra. Desde allí, nuestro Jesús nos muestra la simpleza, pero la maravilla también de lo grande que Él es. Está dispuesto a manifestarse aún de aquel que está en la peor situación, que está viviendo completamente mal. Pero Él con su amor se extiende y se muestra. A tal punto que Jesús dijo, porque ninguno de ellos levantaron la piedra. ¿Qué problema? Porque ninguno no pudo levantarla porque no estaba libre de pecado. Que esté libre de pecado, que levante la primera piedra. Y Jesús mismo le dijo, mujer, ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Jesús podía haberla condenado, porque era santo, santo, santo. Es nuestro Señor, nuestro Salvador. Pero dijo, ni yo te condeno, mujer. Vete y no peques más. Es así como Jesús sigue siendo. Así como Él se sigue manifestando. En muchos otros relatos se puede ver otros casos de mujeres como esta. Uno de los casos fue aquella mujer que quebró uno de los frascos más caros de perfume y fue con sus cabellos, puso sus cabellos así en los pies de Jesús y los enjugó, los fregó con sus cabellos los pies de Jesús. Y cuando los que estaban allí vieron esto, se quedaron asombrados, pero para mal. Dijeron, ¿cómo esta mujer hace esto? Ese es un perfume más caro, nardo puro. Se podría haber dado a los pobres. Pero el que lo había dicho tenía ganas de quedárselo a él. No sé. Y la verdad, él dijo, ella ha hecho lo que debía hacer. Lo dijo en otras palabras más también. Se humilló y dio lo que tenía, lo más caro. Y así me ungió. Y habló también de su muerte, como él sería ungido. Se expresó en esa revelación. Que todavía eso no sabían que él iba a morir. Y que también iba a ser ungido con perfume después en la cruz. Y en el sepulcro, perdón. Donde justamente cuando María, las mujeres iban a verlo, iban a llevar los ungüentos más perfumantes de aquellos tiempos. ¿Por qué? Porque él estaba allí en el sepulcro. No lo encontraron. Había resucitado. ¿Te das cuenta? Pero ella lo había revelado en ese tiempo con esta mujer. Porque dijo que esta mujer ha hecho lo que verdaderamente tenían que haber hecho ustedes. Yo estuve aquí, me invitaron a comer, me invitaron a que estuviera con ustedes y ni siquiera me atendieron. Esta mujer hizo lo que debíamos hacer, lo que debían haber hecho todos, en otras palabras. Esto es también el nivel de la oración.
Colosenses 4:12. Voy terminando por hoy. Colosenses 4:12. Colosenses 4:12. Colosenses es una carta de Pablo a lo de Colosa, la ciudad de Colosa. Les dice, les manda saludo Epafras, ya al término de la carta. Les manda saludo Epafras a los hermanos de Colosa, que es uno de ustedes, ese siervo de Cristo Jesús. Está siempre luchando en oración por ustedes, para que plenamente convencidos se mantengan firmes, cumpliendo en todo la voluntad de Dios. El ejemplo de Epafras. Lo bueno de Pablo es que no se levanta en el ejemplo de él, en la oración, sino el ejemplo de Epafras. Un siervo de Dios también, que no es tan conocido, que no se lee mucho, que no lo encuentra en muchos otros libros de la Biblia. Epafras. Pero veamos qué es lo que dice de vuelta. Les manda saludo a Epafras, que es uno de ustedes, de ellos mismos. Este siervo de Cristo Jesús está siempre luchando en oración por ustedes, para que plenamente convencidos se mantengan firmes, cumpliendo en todo la voluntad de Dios. A este nivel tiene que estar nuestra oración. A este nivel tiene que estar nuestra oración. Poco a la de Epafras. Amados hermanos, muchas veces no hemos entendido por ahí el nivel de la intercesión, en el nivel verdadero que tiene. Este es el de Epafras. El de Epafras. Anótenselo, subrayenlo y guárdenlo para sus vidas. El de Epafras. Así tenemos que vivir delante de Él. Así tenemos que estar. Y Él quiere esto. Mateo 7, 7 al 8. Vuelvo a Mateo y ahí termino ya casi. Mateo 7, 7 al 8. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abre. Te lo vuelvo a leer. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abre. Palabras de Jesús, reales aún hoy, y van a seguir siendo por siempre mientras quiera tener su creación, toda la humanidad también. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abre. Hebreos 4:16. Puedes leer todo el pasaje de Mateo 8, versículos 7 al 12 en tu casa y te vas a encontrar con algo más maravilloso todavía. Pero quiero que terminemos con Hebreos 4:16. Hebreos 4:16, la carta a los hebreos, escrita por un siervo de Dios que todavía está en la incógnita de quién pudo ser. Está en la línea de los
o de las cartas de Pablo, pero no se sabe todavía si verdaderamente fue el nivel muy importante de enseñanza que tiene la carta a los hebreos. ¿La tienen? 4:16. Dice lo siguiente: así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia que nos ayuda en el momento que más la necesitamos. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia. Hoy te invito a que lo hagas, que te acerques confiadamente al trono de la gracia, no a mi lugar a donde estoy yo, porque soy uno más entre vos o entre ustedes. Que te acerques al trono de la gracia. Acércate al trono de la gracia, está abierto. Desde que Jesús murió en la cruz, el trono de la gracia se abrió completamente. Por gratitud, por amor, Dios se abre y se manifiesta a escucharnos, a mostrarnos su magnificencia completa, si sabemos rendirnos ante Él. Te invito a que nos rindamos un poco, a que nuestra vida se rinda. Por ahí no te puedas tirar al piso, no hace falta que lo hagas tantas veces como lo hacen con Mahoma. Él no quiere eso. Él quiere que simplemente te rindas en tu vida, te rindas en lo que sos, en lo que es nuestra humanidad, ante la excelsa presencia de Él. Rindámonos entonces, hablémosle lo que hemos venido a traerle hoy, a decirle, digámoselo. Él lo quiere escuchar de nuestras simples palabras, de nuestra simple necesidad. Pero Él, en lo excelso que es, en lo santísimo, en lo glorioso, dice que cuando golpeen, llamen, se les será abierto. Y busquen también. Se les será abierto. Se les abrirá. Pidan y se os dará. Vamos a expresarnos con Él. Gracias, Señor, porque en tu gran amor, en lo grandísimo que eres, en lo excelso, santísimo, te has manifestado. Estás dispuesto a mostrarte en tu misericordia, en tu compasión. Por favor, Señor, acá como una simple creación, estoy delante de ti. Aquí están mis hermanos también. Humanamente, tú nos conoces a todos. ¿Qué podemos decirte que tú no conozcas de nuestra vida? ¿Qué podemos expresar que tú no lo hayas visto de anterior? En nuestra vida, en nuestra creación. Tú lo sabes todo. Tú eres el Dios allí maravilloso que estás en tu trono, dispuesto a oír en nuestra necesidad y aún también a manifestarte en lo grandioso que eres. Gracias, Señor. Gloria a ti. Te exalto, mi Señor, te glorifico porque entiendo que vos ya sabés ahora la necesidad y aún antes que nuestras palabras se expresen, vos las conocías. Pero quieres que nos expresemos y que te lo digamos. Por favor, hazlo. Por favor, manifiéstate. Haz tus obras, Señor, en lo que cada uno hoy está necesitando, en lo que cada uno ahora está expresándose allí con sus propias
formas de decirte las cosas, como lo puedo hacer yo, como lo pueden hacer todos. Señor, vos querés escucharnos. Vos estás con tu oído atento, dispuesto. No en la posibilidad que tiene mi oído, porque el mío es falible y tiene muchas dificultades, sino en la excelencia de tu oído, que no va a dejar caer ni siquiera un simple alfiler sin que no sea escuchado por tu tremendo audio. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Alabado seas, bendito Rey. Te exalto, mi Señor. Te exalto, mi Señor. Enséñanos en este tiempo a vivir en lo que tú quieres, en lo que tú tienes, ya en tus propósitos para nuestra vida, para lo que nos queda por delante, seguir y continuar en lo que se va a vivir aún para el día de mañana. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Señor. Alabado sea tu nombre, Señor. Te glorificamos, te exaltamos. Sé que tú estás haciendo obras grandes, las cuales yo no puedo verlas ahora. No puedo saberlas, pero vos las tenés en tus manos, dispuestas a hacerlas realidad. Te adoro a ti, mi Señor. Otra vez te exalto. Otra vez te glorifico. Gracias, Jesús. Gracias por haber venido y haberte hecho en la humanidad un hombre y poder estar en medio de toda la gente y manifestar tus obras. Aún tu muerte en la cruz, allí en lo peor que era de aquellos tiempos, ese sacrificio para darnos a nosotros ahora con tu resurrección la salvación, el perdón de nuestros pecados, el poder ser limpios completamente por tu gracia, por tu amor, por tu compasión, por tu misericordia. Te adoro a ti, mi Jesús. Me rindo a ti. Gracias, mi Señor. Alabado seas tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Mi hermano, mi hermana, continuemos nuestra cotidianidad. El Todopoderoso está con nuestras vidas. Está con toda la humanidad, dispuesto a mostrarse, a hacerse real en lo que cada uno necesite. Eso es lo que tenemos que entenderlo. Desde este nivel que hoy les compartí, y un poquito más de lo que no les di todavía. Que Dios les bendiga, Dios les ha bendecido.